Hola, muy buenos días. Soy Luis Querales, estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones de la materia Transmisión de Datos. En el siguiente es un video en el cual narraré acerca de la asignación número uno que corresponde a la unidad uno y 2 de la plataforma SAYA, la plataforma semipresencial. Para comenzar daremos un breve resumen acerca de la transmisión de datos. El objetivo del hombre, del ser humano, siempre ha sido comunicarse. Desde el principio de la historia, desde la creación de la escritura, ha existido la forma, ha intentado buscar la forma de comunicarse a distancias grandes. De hecho, hay datas de que existió una comunicación por señales de humo, por antorchas, por señales de espejo. Pero para esto siempre se tuvo que crear un sistema para que se estandarizara y tanto el emisor como el receptor pudiesen entender la transmisión, pues. Pero no es sino hasta 1753 donde Charles Morrison, un cirujano escocés, desarrolló un sistema de transmisión eléctrica que utilizaba un alambre para representar cada letra del alfabeto, más otro alambre para la masa tierra. En el receptor se disponía de bolitas de material aislante y papel con letras ya impresas. En apariencia, el sistema en el receptor era muy similar a la tarjeta perforada. En los años 800, los árabes adoptan un sistema de representación digital en la India, lo cual representa un gran avance para lo que hoy conocemos y representa un gran antecedente para lo que conocemos como el mundo digital, los sistemas digitales de transmisión. En 1834, Charles Gauss y Ernest Weber construyen el primer telégrafo electromagnético. En 1866 se instala el segundo cable transatlántico. En 1876, Alexander Graham Bell desarrolla y patenta el primer teléfono. En 1894, Oliver Lowe demuestra la comunicación sin cable para una distancia mayor a 150 yardas. En 1897, Guillermo Marconi patenta un sistema de telegrafía inalámbrico. En 1900, Guillermo Marconi transmite la primera señal inalámbrica transatlántica. Y en 1920 comienzan las transmisiones de radio comerciales. Esto es un gran antecedente también para lo que hoy conocemos como las transmisiones de radios comerciales que tenemos actualmente. En 1926, J.L. Wright en Inglaterra y J.F. Jenkins en USA prueban la primera señal de transmisión de televisión. Edwin Armstrong inventa la frecuencia modulada en 1933 y en 1935 Robert Watson desarrolla el primer radar. En 1950 se inventa y se crea la multiplicación por división de tiempo, que es aplicada a la telefonía. En 1960 se desarrolla el teléfono mediante microondas y en 1957 la Unión Soviética lanza el primer satélite terrestre. En 1961 comienza la transmisión estéreo en FM. En 1966, KCKO y G.A. Homkamp publican los principios de las comunicaciones por fibra óptica. En 1971, la corporación Intel desarrolla el primer microprocesador de único chip en el 404, lo que representa un gran avance en la parte digital de los sistemas de comunicación. En 1972, Motorola muestra el teléfono celular en la FCC. Y en 1985 las máquinas fax comienzan a ser populares. En 1989 Motorola presenta su primer teléfono celular de bolsillo. Y desde 1995 hasta la actualidad, ha venido un crecimiento exponencial de las comunicaciones personales digitales, así como numerosos avances tecnológicos. Recordemos que a partir de la implementación de los microchips en 1972, se han desarrollado diferentísimos sistemas de comunicación, sistemas de estandarización y codificación internacionales, los cuales han facilitado pues la interconexión de las comunicaciones. A partir de ahí se patenta el IE, que es un protocolo para el Internet que conocemos hoy actualmente debido a la Segunda Guerra Mundial, y continúan grandes avances tecnológicos, así como el desarrollo de los sistemas microondas, el desarrollo de sistemas satelitales para comunicación. Aparecen nuevos códigos y nuevas formas de multiplexación. Aparecen muchos sistemas que facilitan pues la comunicación actualmente.
Cabe destacar pues que las instituciones reguladoras de las comunicaciones, pues, de la transmisión de datos en el mundo, las principales son la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, la Sociedad de Comunicaciones vía Satélite, COMSAT, la Intelsat, que es la Organización Internacional de Telecomunicaciones vía Satélite, que es una organización de más de 100 países, y su propósito es compartir el desarrollo y uso de sistemas vía satélite. La I2T and I2R, antes se llamaba CSITT, que es el Comité Consultivo Internacional de Telegrafía y Telefonía, que es un organismo de normalización dependiente de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, agencia de las Naciones Unidas. La Organización Internacional de Normalización o International Standardization Organization, la ISO, es la organización formada por los comités nacionales de normalización de cada país miembro y suele trabajar de forma coordinada con las ITU en los temas comunes. Y junto con la ANSI se ha desarrollado el modelo OSI, que es Open System Interconnection. El Instituto Nacional Americano de la Normalización es la organización normalizadora de Estados Unidos y los miembros de la ISO. Desarrolla normas y acepta propuestas de otras organizaciones de los Estados Unidos. Sus actividades son muy variadas, incluyendo la normalización de lenguajes como el COBOL y el Fortran. La Asociación de Industrias Electrónicas es una asociación americana de comercio y se enfoca hacia la normalización eléctrica. Las normas RS2312 y la RS449 son dos de las más conocidas que ha desarrollado. La DIN, que es el organismo alemán de normalización, la Asociación Española de Normalización, o AENOR, son una de las pocas instituciones internacionales y nacionales que se encargan de estandarizar los sistemas de comunicación. Para esta posición vamos a explicar muy bien acerca de los conceptos básicos de la transmisión de datos. El primero es la comunicación. Para nosotros la comunicación es la actividad asociada con el intercambio o distribución de información y puede ser unidireccional, por ejemplo, cuando alguien habla pero nadie le contesta, o bidireccional cuando hay una conversación donde dos o más personas y todos pueden hablar. El otro concepto es la telecomunicación, que difiere a la comunicación normal. Es que la telecomunicación es la acción de comunicarse a distancia y proviene del griego tele y latín comunicare. Aunque las cartas y los periódicos son formas de telecomunicación, en nuestro contexto nos referimos a la telecomunicación como las comunicaciones por teléfono, fax, radio y televisión. Otro concepto que vamos a especificar, de hecho el nombre de la materia se llama transmisión de datos, y el concepto que le dan la CCITT en su norma X.15 define la transmisión de datos como la acción de cruzar datos a través de un medio de telecomunicaciones, desde un lugar en que son originados hasta el otro en que son recibidos. Una de las definiciones más comunes de transmisión de datos también es parte de la transmisión de información, que consiste en el movimiento de información codificada de un punto a uno o más puntos mediante señales eléctricas, ópticas, electróopticas o electromagnéticas. Los objetivos de la transmisión de datos, los principales objetivos son reducir tiempo y esfuerzo, aumentar la velocidad de entrega de información, reducir los costos de operación, aumentar la capacidad de las organizaciones a un costo incremental razonable y aumentar la calidad y la cantidad de información que se desea transmitir. Recordemos que en lo largo del estudio de las telecomunicaciones y de la ciencia de comunicación han surgido diferentes tipos de comunicación. Recordamos que básicamente la analógica está compuesta pues por componentes pasivos y muy sencillos. Entonces vamos a hacer una comparación entre la comunicación digital versus la comunicación analógica. La primera diferencia es que los sistemas analógicos son más sencillos de implementar porque se actúa menos sobre la señal que se desea transmitir y la señal es más fidedigna. La segunda diferencia es que los sistemas digitales realizan labores de compactación e encriptación de la información, lo que hace que sea más necesaria más circuitería en caso de las comunicaciones digitales. Y en las comunicaciones digitales se trata de escoger formas para las señales que se acuden a medio de transmisión, lo que hace que el efecto de ruido durante la transmisión sea mucho menor. Esa es una de las ventajas de las comunicaciones digitales. De los modos de transmisión, sabemos que en las comunicaciones existen tres tipos de modos de transmisión esenciales. El primero es el simplex, es aquel en que la estación siempre actúa como fuente y la otra siempre como colector. Este método permite la transmisión de información en único sentido. Quiere decir que solamente o se transmite o se recibe, más no las dos.
Un ejemplo de método simplex es la televisión y la radio convencional, en los cuales solamente el televidente o el radio oyente está recibiendo información. El otro tipo de método es semiduplex, que es aquel en el que la estación A en un momento de tiempo actúa como fuente y en otra estación corresponsal B actúa como colector, y en el momento siguiente la estación B actúa como fuente y la estación A como colector. Permite la transmisión en ambas direcciones en momentos diferentes, pero nunca se transmite de manera simultánea. Un ejemplo de esto es las radios de dos vías o los walkie-talkie, o la transmisión de los radioaficionados, en las que se necesita el canal, o sea, se necesita el canal para poder transmitirse. El otro tipo de método de transmisión, de modo de transmisión, es el método duplex, que es en el que las estaciones A y B actúan como fuente y colector, transmitiendo y recibiendo información al mismo tiempo. Esto permite la transmisión en ambas direcciones en forma simultánea. Un ejemplo de esto es una conversación telefónica o internet, o sea, hay sistemas de emulación y demodulación. Y bueno, estos son principalmente los tres tipos de modo de transmisión. Otro factor importante de los medios de la transmisión de datos es que mientras mayor es la trama que se va a transmitir, mayor es la probabilidad que contenga algún error. Para detectar estos errores se añade un código en función de los bits de la trama, de forma que este código señale si ha cambiado algún bit en el camino. Este código debe ser conocido e interpretado tanto por el emisor como el receptor. Los principales métodos de control y detección de errores son: el primero es la comprobación de paridad y la comprobación de redundancia cíclica. En la comprobación de paridad se añade un bit de paridad al bloque de datos. Por ejemplo, si hay un número de par de bits 1, se le añade un bit 0 de paridad, y si son impares se le añade un bit 1 de paridad. Y en los métodos de comprobación de redundancia cíclica, o CRC, dado un bloque de n bits a transmitir, el emisor le sumará los k bits necesarios para que n más k sea divisible entre 0, o sea, el resto sea 0, por algún número conocido tanto por el emisor como el receptor. Hay varias técnicas para corregir errores. La primera es la detección de errores, discutida antes. La conformación positiva es cuando el receptor devuelve la confirmación de cada trama recibida correctamente. La retransmisión después de una expiración de un intervalo de tiempo. Cuando ha pasado cierto tiempo, si el transmisor no recibe la confirmación del receptor, reenvía otra vez la trama. Y la confirmación negativa y de retransmisión. El receptor solo confirma las tramas recibidas erróneamente y el transmisor las reenvía. Todos los métodos llamados ARQ de solicitud de recepción automática. La compresión de datos. Recordemos que la compresión de datos consiste en sustituir una cadena de datos por una más corta cuando se guarda un archivo. Los métodos más importantes son el método reversible o lossless, que permite la reconstrucción exacta del original. El lossy, la información original solo se recupera aproximadamente, ya que descarta alguna parte de los datos a cambio de relaciones de compresión mucho mayores. Y se diferencian entre sistemas adaptativos y no adaptativos y semi-adaptativos, según tengan en cuenta o no las características del archivo a comprimir. Los no adaptativos, por ejemplo, el código Huffman establecen a priori una tabla de códigos con las combinaciones de bits que más se repiten estadísticamente. A estas secuencias se les asignan códigos cortos y a otras menos probables claves más largas. El problema que se presenta en este diccionario de claves único tiene resultados muy diferentes y distintos a los originales. El otro tipo de clasificación es los semi-adaptativos. Un código tipo Huffman puede aplicarse de modo que si se analiza primero la cadena de datos a comprimir y se crea una tabla a medida, se logra mayor compresión, pero introduce dos inconvenientes. Uno es la pérdida de velocidad al tener que leer el original dos veces por un lado, y el segundo inconveniente es la necesidad de incrustar en el archivo comprimido el índice de claves por el otro. En la gráfica que podemos observar aquí podemos observar un ejemplo de codificación de una línea de píxeles. Los compresores de uso general más populares utilizan métodos como este. Estos tardan más en empaquetar los datos que en descomprimirlos. El número de entradas de la tabla puede ser configurable. De la conmutación de circuitos. La telecomunicación por conmutación de circuitos implica que en un momento dado hay una ruta dedicada entre dos terminales. Esta ruta se compone de una secuencia de enlaces entre nodos, dedicándose en cada enlace físico un canal de conexión a la conexión. Para llevar a cabo la conexión por conmutación
de circuito se necesita seguir tres de las siguientes fases: el establecimiento del circuito, la transmisión de la información y la desconexión del circuito. Puesto que la ruta de conexión se establece antes del comienzo de la transmisión de información, habrá de reservarse la capacidad de un canal entre cada par de nodos de la ruta, y cada nodo habrá de disponer de la necesaria capacidad interna de conmutación para manejar la conexión requerida. Así pues, la capacidad del canal está totalmente asignada, aun cuando no haya transferencia de datos. El otro tipo de conmutación es la conmutación de mensajes. En este tipo de comunicación conmutada, cuando el terminal requiere enviar un mensaje, incorpora a este una dirección de destino. El mensaje pasa a través de una red de nodos, de nodos a otros, recibiéndose cada uno de ellos el mensaje completo, que es almacenado y retransmitido al nodo siguiente. De esta forma no se necesita establecer una ruta dedicada entre dos terminales. Un nodo de comunicación de mensajes es típicamente un mini ordenador con algunas características de entrada y salida que lo hacen particularmente adecuado para el tratamiento de los mensajes entrantes y salientes. La siguiente es la conmutación de paquetes, que ella trata de combinar las ventajas de las conmutaciones de mensajes y circuitos, minimizando las desventajas de la misma. Es una técnica similar a la de mensajes, con la diferencia de que la longitud de las unidades de información son encriptadas en paquetes y está limitada, en tanto que la conmutación de mensajes la longitud es mucho mayor. Recordemos que también en la transmisión de datos nos encontramos con otros conceptos que se llaman las colas, que la teoría de colas es un estudio matemático del comportamiento de la línea de espera. Esta se presenta cuando los clientes llegan a un lugar demandando un servicio, el cual tiene una cierta capacidad de atención. Si el servidor no está disponible inmediatamente, el cliente decide esperar, entonces se formará una línea de espera. Los elementos existentes en un modelo de cola podemos denotar los siguientes, que son: primero, la fuente de entrada o la población potencial, el cliente, que es parte de esa población potencial, la disciplina de la cola, el mecanismo de servicio, la cola como tal y el sistema de cola. Las características claves que podemos obtener es que, primero, que existen dos tipos, o sea, dos tipos de previsión para estos sistemas. Es el determinístico, en el cual los clientes o servicios sucesivos llegan al mismo tiempo, en un intervalo de tiempo fijo y conocido. Un ejemplo de esto es una línea de ensamble en el que los artículos llegan a una estación de intervalos variables en el tiempo, conocidos como los ciclos de tiempo. O sea, cualquier línea de producción, cualquier línea de ensamble que existe, donde se pueden ver pues que se puede determinar cualquier fracción de tiempo en la cual entran las materias primas. Otro tipo es el probabilístico, en el cual el tiempo entre las llegadas sucesivas es incierto y variable. Los tiempos entre las llegadas probabilísticos se describen mediante una distribución de probabilidad, utilizando técnicas pues, de estadística. En el siguiente gráfico podemos observar diferentes tipos de colas. En el primero se observa una cola donde hay un solo periférico pues de entrada, donde hay una cola, un servidor y una salida. En el siguiente podemos observar que solamente hay una cola para varios servidores. Y en el siguiente hay varias colas con múltiples servidores. Ellos van a ser distribuidos respectivamente de acuerdo a la necesidad. Y la siguiente es una cola de servidores secuenciales, en la que una cola se le preside a un servidor y así sucesivamente hasta llegar a la salida. Otro aspecto importante que hay que estudiar en transmisión de datos es la ingeniería del tráfico, ya que en la telefonía o en general las telecomunicaciones se denomina ingeniería del tráfico o gestión de tráfico a diferentes funciones necesarias para planificar, diseñar, proyectar, dimensionar y desarrollar y supervisar las redes de telecomunicaciones en condiciones óptimas, de acuerdo a la demanda de servicios, márgenes de beneficios de la explotación, calidad de la prestación y entorno regulatorio y comercial. Los principales conceptos pues, que vamos a manejar y aspectos que vamos a manejar de esta ingeniería de tráfico. El primero es la demanda de servicios. Como cualquier otro servicio público, el sistema de telecomunicaciones tiene que atender una demanda de servicios fluctuante, ya que es incierta pues los servicios que puede utilizar un usuario a la vez es incierto porque de acuerdo a las necesidades de cada uno.
que solo puede perseguirse con un grado limitado de exactitud mediante las técnicas de análisis de mercado, medición y proyección adecuados. La demanda de este servicio entiende en diferentes aspectos: el número de clientes en la red, el uso de la red por dichos clientes para los distintos servicios de red, el origen y destino de las conexiones, el tiempo de la conexión, de la evolución de los distintos aspectos en el tiempo. O sea, que eso se puede ser las variables horarias y estacionales, provisiones de crecimiento a corto, largo y mediano plazo, etcétera. También se consideran las necesidades de interconexión entre diferentes operadores locales, nacionales e internacionales. Otro aspecto importante es la naturaleza del servicio, que requiere un alto estándar de rendimiento. Esto es clave, ya que desde el punto de vista del usuario, la gran mayoría de las demandas debe ser satisfecha a poco o ningún retraso, y la calidad funcional de los servicios está regulada y estandarizada internacionalmente por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Y en las últimas décadas, otros organismos y foros de normalización que dan respuesta a la rápida introducción de las tecnologías que se producen en este campo. En la mayor parte de los países existen organismos reguladores estatales, tanto del mercado nacional como internacional, como las condiciones de prestación de derechos y deberes del prestatario o concesionario y usuarios y servicios de telecomunicaciones. El otro aspecto crítico y fundamentalmente olvidado de los sistemas son los sistemas de inventario o de supervisión de las redes orientados a la ingeniería del tráfico. La inexistencia o la desactualización de inventario son fuentes de errores de planificación y diseño que provocan compras innecesarias, pero también focos de desatención de la demanda y de la congestión. Los sistemas de supervisión aportan los datos necesarios para identificar las sobrecargas infrautilizaciones de la red y los niveles de servicio en cada punto, y permiten determinar soluciones adecuadas para resolver y anticipar los problemas de calidad desde el corto a largo plazo, y son fundamentales para alimentar con datos de partida a los procesos de proyección de crecimiento. El servicio de voz. El mundo de las redes de telefonía, entendido como la prestación del servicio de voz, es modernamente un caso particular, ya que la evolución de esta sección se está moviendo a esfuerzos a la integración del multiservicio. O sea, facilitar la voz, datos, multimedia mediante infraestructuras y procedimientos compartidos. El ejemplo más claro se obtiene en las redes de telefonía celular, originalmente de la voz analógica, que llegan en los comienzos del siglo XXI a los móviles de la tercera generación que integran la voz y los servicios, los datos de multimedia y música, entretenimiento y video. Uno de los aspectos más importantes en el diseño de redes es el dimensionamiento de equipos, elementos de interconexión. Y elementos de interconexión, cualquier intento o telecomunicación en progreso va a requerir de recursos de red, desde la fase de establecimiento hasta la finalización. Estos recursos para una llamada particular pueden variar en tipo o cantidad dependiendo del servicio demandado, la fase del proceso de comunicación y la propia red o redes que atraviesen la misma. Básicamente, en la ingeniería de tráfico tenemos que necesitar conocer y manejar estos siguientes aspectos: la demanda del servicio, como lo hablamos anteriormente, forma la intensidad de tráfico que intuitivamente indica el número medio de llamadas simultáneas que los usuarios tratan de establecer y que ofrecerán a la ruta de enlace. La naturaleza del sistema de telecomunicación, que esta determinará los métodos o procedimientos específicos del cálculo. El caso más considerable únicamente las llamadas originadas de una de las centrales con destino a la otra, y que las llamadas que traten de establecerse en un instante de tiempo que todos los enlaces estén ocupados se perderán y desaparecerán del sistema, sin colas, sin esperas, sin rutas alternativas. La calidad órgano de servicios que se prestan para dicha ruta, en nuestro ejemplo, será el porcentaje promedio de las llamadas que administraremos que se podrán perder durante un periodo de tiempo indefinido. El objetivo de la calidad puede variar entre 0% y 100%, donde 0 implica que ninguna llamada se perderá y el 100% que se perderán todas las llamadas.